Hay una pregunta que genera incertidumbre. ¿Hubo o no hubo fraude electoral? A esas alturas es imposible negar que ha habido un fraude. Ha sido un fraude masivo, ha sido un fraude que afecta a distintos estados, ha sido un fraude susceptible de que efectivamente se produzca un resultado electoral distinto del que muchos medios de comunicación se han precipitado a anunciar, y que además es un fraude no solamente probado, sino que apunta incluso a injerencias extranjeras. Hay mucho que mover aquí, pero efectivamente ahora mismo, por volver al tema de las pruebas, porque primero hay pruebas testificales, las pruebas de gente que, por ejemplo, cómo llegaron los votos masivos después de que habían cerrado los precintos, cómo se cambiaron las fechas de los votos por correo para que pudieran entrar, cómo en un momento determinado hubo gente que pudo votar sin ningún tipo de identificación, de cómo hubo gente de que no estaba en el censo electoral y sin embargo se les permitió votar como si estuvieran en el censo de listas electorales, y esto no tiene vuelta de hoja. Aquí hay una serie de testigos que en este momento se encuentran por decenas y que están en varios estados. También es indiscutible el papel que ha jugado Dominion. Dominion, en última instancia, es un tipo de cuento de recuento de votos electorales que está más que testificado y ha acreditado que se creó sobre todo para que Hugo Chávez pudiera falsear elecciones después de que sufre su primer revés electoral a principios de este siglo XXI. Es decir, la idea de que efectivamente es que tiene un software que es muy fácil de manipular desde afuera o muy fácil de manipular desde adentro y que permite falsear unas elecciones, yo creo que es el segundo elemento. Es un elemento que a esas alturas no se puede negar. Y luego hay un tercer tipo de pruebas que son sobre todo pruebas de tipo documental, como pueden ser, por ejemplo, grabaciones de video donde se ve a los interventores republicanos que no se les dejó acercarse a ver el recuento de los votos, no se les dejó participar en el recuento, incluso a veces cerraron los recintos donde estaban teniendo lugar en el recuento de votos los demócratas. Es decir, son algunos de los aspectos que parece muy difícil negar a día de hoy, y creo que en el aire está. Sí, efectivamente, además aquí hemos tenido una labor de hackers iraníes, una labor de hackers chinos, y yo creo que es ahí donde hay indicios para que no pisemos un terreno ni mucho menos tan firme como el resto de cuestiones de la que estamos hablando. Esto es demostrable desde el punto de vista judicial, porque vemos que rechazan uno tras otro los casos impuestos por la corte, y la verdad es que sí es demostrable desde un punto de vista judicial. Y lo que sucede es que seguramente donde vamos a terminar en alguno de estos casos, en el Tribunal Supremo. Es decir, aquí hay un procedimiento que existe en Estados Unidos como en otros países, donde efectivamente el tribunal está en un nivel inferior y donde puede rechazar las pretensiones del demandante. El demandante puede recurrir, puede apelar, y eso hasta que se llega a la última instancia, y donde en algunos casos esto se va a solucionar seguramente a escala estatal. Y creo que hay casos donde posiblemente vamos a llegar al Supremo. No sería la primera vez que esto sucede en la historia de los Estados Unidos. Por otro lado, nadie debería sorprenderse porque esto es algo que ha acontecido con anterioridad en este país, y esa es una posibilidad. ¿Existe alguna manera práctica realista de que haya un segundo mandato de Donald Trump? La verdad es que sí, hay muchas probabilidades de que haya un segundo mandato de Donald Trump. El equipo jurídico de Trump está jugando con distintas vías para conseguir ese segundo mandato, y fuera del equipo jurídico de Trump hay gente que en el caso de Sidney Powell es todavía más ambiciosa en cuanto a la meta a la que quiere llegar. El equipo jurídico de Trump a esas alturas es evidente que lo único que desea es que de alguna manera se demuestre el fraude electoral. Finalmente, ya que Donald Trump tenga un segundo mandato, eso va a suceder a través de dos vías en las que están trabajando en paralelo. O bien lo que sucede es que efectivamente determinados estados al final establecen que Joe Biden no ganó porque hubo un fraude en esos estados, y por lo tanto el voto electoral de los compromisarios se le atribuye a Donald Trump. O bien lo que sucede es que eso no llega a certificarse. Finalmente el Congreso, de acuerdo con la 12ª enmienda, es que él tiene que decidir quién es el presidente. Pero como el Congreso no vota en estos casos por congresista, sino que vota de estado por estado, sería previsible que Donald Trump continuara con un segundo mandato como presidente, y esa es la estrategia que sigue fundamentalmente el equipo que capitanea Rudy Giuliani. Ahora hay otros grupos en estos momentos que también están en línea de demostrar que ha habido un fraude electoral y que además pretenden que la cosa vaya más allá. Por ejemplo, Sidney Powell no solamente está convencida de que Donald Trump ganó de manera aplastante las elecciones y que esto tiene que quedar establecido, además ella está persiguiendo que vayan a la cárcel muchas personas, es decir, gobernadores de estado demócratas, secretario de algún estado demócrata, e incluso el mismo Joe Biden o el equipo de Joe Biden. Y aquí digamos que la ambición de Sidney Powell en cuanto a lo que serían las metas finales va mucho más allá del equipo jurídico de Trump, y es que a medida que van pasando los días y se van acumulando las pruebas y las acciones judiciales, queda muy claro que la ambición del equipo de Trump prácticamente quedaría limitada. Es decir, que nosotros lo que queremos es que sean justas las elecciones y que no se produzca un fraude, y que sea imposible en el futuro. En el caso de Sidney Powell y de las entidades que respaldan la idea, no solamente es que haya un resultado justo y que esto no se repita, sino que además determinadas personas acaben dando con sus huesos en la cárcel. Y si no sucede así, pudiera no suceder así, es decir, habría otra posibilidad, y es que no se produzca
parezca, pero cuando llegaran al Congreso, de alguna manera, algunos estados republicanos decidieran que en vez de votar por Donald Trump, por razones diversas deciden respaldar a Joe Biden. Entonces Joe Biden saliera también del Congreso. Esto es improbable, pero tampoco digamos que es imposible, como lo hemos visto en las últimas semanas. Nada es imposible. ¿Qué pasaría si a nivel sociólogo de repente reaccionara el bando de demócratas y sucede algo donde dicen hay un fraude y el presidente es Donald Trump? Soy de los escépticos que cree que revertir esto es muy complicado. Que llegue este nuevo equipo a la Casa Blanca es una exageración, o que va a Estados Unidos de alguna manera a largo o mediano plazo hacia el socialismo europeo. Vamos a ver una cosa, yo soy tan optimista porque yo creo que el ala socialista del Partido Demócrata sea una socialdemocracia europea, es decir, que por mucho que Bernie Sanders insista en que esto sería el sistema sueco, el sistema escandinavo, etcétera, es mucho más radical de los que son los sistemas de la socialdemocracia europea. En Suecia los socialdemócratas han gobernado durante mucho tiempo y han gobernado democráticamente desde hace años. Además, ellos mismos dieron marcha atrás de muchas de sus iniciativas en materia de educación, en materia de impuestos, etcétera, porque bueno, dijeron van quebrados, está bueno y está hundiendo el país, es decir, económicamente esto no se puede mantener y además no dan buenos resultados. Ahora ese ala socialista puede imponerse y hay indicios muy preocupantes de que puede imponerse. El primer indicio es que las tres alas de los tres grupos que se divide ahora el Congreso de Estados Unidos, el Partido Demócrata en el Congreso de Estados Unidos, es más poderoso que el socialista, es decir, el ala derecha. En esos momentos los tres grupos que se divide la representación demócrata, el Congreso, el grupo más fuerte son los socialistas y hay un grupo pequeño que ha quedado muy cápito y disminuido, entre otras cosas porque los socialistas le pusieron la proa que eran los Blue Dogs, el ala derecha de los demócratas. Hay gente más moderada partidaria de llegar a acuerdos bipartidistas con los republicanos y lo han triturado conscientemente. Continuamos con más noticias de Venezuela y el mundo. En otras noticias, el dictador Nicolás Maduro una vez más ha arremetido contra el gobierno de Colombia. Prepare la orden, comandante estratégico operacional, para ser implementada en 24 horas y comenzar a construir el punto 3. ¿Entendido? Construir el punto 3. Punto, círculo y círculo. Una vez más el presidente de Venezuela se ha referido al país colombiano y donde ha dicho que se estaría preparando ataques terroristas contra unidades militares del país venezolano. Para tener toda la información, para tener 1000 ojos y 1000 oídos que protejan la unidad militar, el cuartel, la nave, porque desde Colombia se preparan ataques contra unidades militares del país, con mercenarios entrenados bajo el financiamiento de Iván Duque, se preparan ataques a final de este año o en los días por pasar. A principios del 2021. El país de Venezuela deberá prepararse, deberá estar listo para un ataque inminente del país norteamericano. Por lo tanto, ahora toda la fuerza militar bolivariana debería elegir en abandonar a Nicolás o declararse en estado de guerra contra el gobierno estadounidense, lo que sería muy nocivo para ellos, ya que la fuerza del Comando Sur se encuentra bastante preparada con tanques destructores, aviones de combate y buques, los cuales tendrían luz verde en cualquier momento para poder invadir Caracas y principalmente el Palacio de Miraflores para interceptar así definitivamente y sacar a Nicolás Maduro del poder. Acontecimientos que fueron ocurriendo durante los meses de mayo, junio. No les importó para nada el llamado del secretario general de Naciones Unidas, señor Antonio Guterres, que llamó a un cese al fuego, a un cese a los conflictos, a un reencuentro mundial para enfrentar el coronavirus. No les importó nada. Por su parte, la minoría demócrata en el Senado, Charles Schumer, ha denunciado que se encargará de proponer la aprobación del proyecto legislativo cuando la Cámara Alta se reúna este martes contra el país norteamericano y que está a punto de lograrlo. La ONU estaría rumbo a desconocer las dictaduras en el 45 periodo de sesiones del Congreso de Derechos Humanos de la ONU. Los países democráticos del mundo han refirmado su compromiso y denunciaron el informe de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela. El dictador Maduro ha sido oficialmente acusado de crímenes de lesa humanidad. El senador estadounidense Marco Rubio ha exigido a la ONU destituir a los aliados y cómplices de Nicolás, y si este sale de la ONU bien destituido por todos estos crímenes de lesa humanidad, tendrían que aceptar a Juan Guaidó. Espero que el video te haya gustado, recuerda suscribirte y activar la campana de notificación para que estés más informado de lo que está pasando en Estados Unidos y en el mundo. Hasta la próxima.